Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de romanticismo, baladas eternas y estadios llenos de fanáticos, Adolfo Ángel Alba fue simplemente un niño nacido en una familia humilde, marcado desde muy temprano por la música y las emociones profundas. Su historia no comienza bajo los reflectores, sino en un entorno sencillo donde el talento se fue forjando con disciplina, sacrificio y una sensibilidad poco común. Adolfo Ángel nació el 1 de septiembre de 1963, en Fresnillo, Zacatecas, México, una región tradicional profundamente ligada a la cultura popular mexicana y a la música regional. Desde pequeño creció en un ambiente donde la música no era solo entretenimiento, sino una forma de expresión cotidiana. En su hogar, las canciones formaban parte de la vida diaria, acompañando reuniones familiares, celebraciones y momentos íntimos. La figura clave en su infancia fue su hermano mayor, Gustavo Ángel, quien también mostraría un interés precoz por la música. Ambos compartían una conexión especial. No solo eran hermanos, sino cómplices creativos. Mientras otros niños soñaban con profesiones convencionales, Adolfo y Gustavo pasaban horas escuchando melodías, practicando instrumentos y soñando con escenarios que aún parecían lejanos. Adolfo demostró desde temprana edad una sensibilidad artística excepcional. No era el niño más ruidoso ni el más extrovertido, pero sí uno profundamente observador. Esa capacidad de mirar, sentir y traducir emociones sería más tarde uno de los sellos distintivos de sus composiciones. La música se convirtió en su refugio emocional y en su lenguaje natural. Durante su adolescencia, la familia Ángel tomó la decisión de mudarse a Monterrey, Nuevo León, una ciudad con mayores oportunidades culturales y musicales. Este cambio fue determinante. Monterrey no solo ofrecía un entorno urbano más dinámico, sino también acceso a escenarios, estudios y contactos que resultarían fundamentales para el futuro de Adolfo. Fue precisamente en esta etapa cuando los hermanos comenzaron a presentarse en eventos locales, fiestas privadas y pequeños escenarios. No había contratos ni grandes expectativas, solo el deseo genuino de cantar y conectar con el público. Adolfo, aún muy joven, ya destacaba por su voz emotiva, su interpretación sincera y una presencia escénica que, aunque discreta, resultaba profundamente cautivadora. A diferencia de otros artistas que buscan el protagonismo desde el inicio, Adolfo siempre mostró una personalidad más reservada. Prefería que la música hablara por él. Esa timidez inicial no fue una debilidad, sino una fortaleza. Le permitió construir una identidad artística auténtica, alejada de la superficialidad y enfocada en la emoción real. En esos años formativos, Adolfo comenzó también a desarrollar su faceta como compositor. Sus letras, incluso en borradores tempranos, ya abordaban temas como el amor, la nostalgia, la pérdida y la esperanza. No escribía desde la fantasía, sino desde la observación de la vida cotidiana y las emociones humanas más universales. Así, mucho antes de la fama, de los discos multiplatino y de los millones de seguidores, Adolfo Ángel ya estaba definiendo el alma de su carrera. Una carrera que no se construiría sobre escándalos ni artificios, sino sobre sentimientos reales, constancia y una conexión profunda con su público. De su vida nos muestra que el éxito de Adolfo Ángel no fue producto del azar. Fue el resultado de una infancia marcada por la música, una juventud de esfuerzo silencioso y una sensibilidad artística que, con el tiempo, lo convertiría en una de las voces más queridas de la música romántica en español. La carrera artística de Adolfo Ángel no fue un ascenso inmediato ni una explosión repentina de fama. Por el contrario, se trató de un proceso largo, paciente y profundamente trabajado, en el que cada paso fue consolidando una identidad musical clara y reconocible. Su historia profesional es la de un artista que entendió desde temprano que el verdadero éxito se construye con constancia y coherencia. A principios de la década de los 90, Adolfo y su hermano Gustavo tomaron una decisión crucial: fundar su propio grupo musical. Así nació Grupo Pesado,
un proyecto que inicialmente buscaba abrirse camino en el competitivo mundo de la música regional mexicana. En sus primeros años, el grupo enfrentó múltiples obstáculos: escasa difusión, recursos limitados y una industria poco dispuesta a apostar por nuevos talentos. Sin embargo, desde sus primeras producciones, quedó claro que Pesado tenía algo diferente. Mientras muchas agrupaciones apostaban exclusivamente por ritmos bailables o fórmulas repetitivas, Adolfo Ángel imprimió al proyecto un sello emocional inconfundible. Su voz, cargada de sentimiento, y su forma de interpretar las letras conectaron de inmediato con un público que buscaba algo más que simple entretenimiento. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el grupo comenzó a popularizar baladas románticas dentro del género norteño, una combinación que en ese momento no era común. Canciones de amor, desamor y nostalgia comenzaron a sonar con fuerza en la radio, llevando el nombre de Pesado a un público cada vez más amplio, tanto en México como en comunidades latinas de Estados Unidos. Adolfo no solo se consolidó como cantante principal, sino también como uno de los compositores más sensibles del grupo. Sus letras hablaban de relaciones reales, de silencios, de promesas rotas y de amores imposibles. Esa honestidad artística se convirtió en una de las claves de su éxito. El público no solo escuchaba las canciones, se reconocía en ellas. Con el paso de los años, Grupo Pesado lanzó numerosos álbumes que lograron altas ventas y reconocimiento popular. Giras nacionales e internacionales, presentaciones multitudinarias y una base de seguidores fieles consolidaron al grupo como uno de los referentes indiscutibles de la música regional romántica. En cada escenario, la figura de Adolfo Ángel destacaba por su sobriedad, su entrega vocal y su conexión directa con la audiencia. A diferencia de otros artistas que buscan reinventarse constantemente para mantenerse vigentes, Adolfo optó por la coherencia artística. Nunca abandonó el estilo que lo definía. Esa fidelidad a su esencia fue precisamente lo que le permitió mantenerse relevante durante décadas, atravesando modas y cambios en la industria musical sin perder identidad. Con el tiempo, su nombre dejó de asociarse únicamente a un grupo para convertirse en una marca personal dentro de la música romántica en español. Adolfo Ángel pasó de ser un joven soñador a un artista respetado, admirado tanto por el público como por colegas del medio. Deja claro que su carrera no se construyó sobre la improvisación ni el escándalo, sino sobre trabajo constante, talento genuino y una profunda conexión emocional con sus canciones. Un camino firme que preparó el terreno para la dimensión más íntima de su vida, la familia y el amor, temas que exploraremos. Durante décadas, Adolfo Ángel fue conocido por millones de personas como la voz del amor, del desamor y de las emociones más profundas. Sin embargo, mientras sus canciones hablaban abiertamente de sentimientos intensos, su vida personal siempre estuvo marcada por la discreción. A diferencia de otros artistas, Adolfo eligió mantener su mundo íntimo lejos de los titulares y del ruido mediático. La familia ha sido, desde sus inicios, un pilar fundamental en su vida. No solo en lo profesional, donde la relación con su hermano Gustavo fue clave, sino también en lo emocional. Adolfo siempre se mostró como un hombre de valores tradicionales, profundamente ligado a sus raíces y a la idea de hogar como refugio. Quienes lo conocen de cerca coinciden en que es una persona leal, protectora y reservada con aquello que ama. En cuanto al amor, su historia ha estado marcada por largos periodos de silencio. Mientras el público coreaba baladas que hablaban de bodas, separaciones y promesas eternas, Adolfo evitaba confirmar o desmentir rumores sobre su vida sentimental. Esa actitud generó, con el paso de los años, una enorme curiosidad entre sus seguidores. ¿Cómo podía alguien que cantaba al amor con tanta intensidad ser tan hermético sobre el suyo? A lo largo de su carrera, surgieron especulaciones, supuestas relaciones y rumores no confirmados. Sin embargo, Adolfo nunca alimentó el morbo. Para él, el amor no es y era un espectáculo, sino una experiencia íntima que debía vivirse en privado. Esta postura, poco común en el mundo del espectáculo,
reforzó su imagen de artista serio y respetuoso. Muchos de sus seguidores interpretaron sus canciones como reflejos de vivencias personales. Letras cargadas de nostalgia, de amores que llegan tarde o de sentimientos guardados durante años, parecían esconder confesiones no dichas. Aunque Adolfo nunca confirmó esta conexión, es innegable que su interpretación transmitía una verdad emocional difícil de fingir. Con el paso del tiempo y la madurez, su visión del amor también evolucionó. Lejos del ideal romántico juvenil, Adolfo comenzó a mostrar, en entrevistas esporádicas, una mirada más serena y profunda sobre las relaciones. Hablaba de la importancia de la comprensión, del respeto mutuo y de los tiempos de cada persona. Para él, el amor no debía imponerse, sino llegar cuando ambos están preparados. Durante muchos años, el hecho de permanecer soltero, al menos públicamente, fue visto como una elección consciente. Adolfo parecía priorizar su carrera, su familia y su estabilidad emocional por encima de las presiones sociales. Esta decisión lo convirtió, para muchos fans, en una figura enigmática, un hombre que cantaba al amor eterno, pero que parecía haberlo postergado en su propia vida. Sin embargo, ese silencio no significaba ausencia de sentimientos. Al contrario, quienes han trabajado con él aseguran que Adolfo es un hombre profundamente romántico, pero también cauteloso. Sus experiencias, éxitos y decepciones lo llevaron a valorar la intimidad por encima de la exposición pública. Nos revela a un Adolfo Ángel distinto al del escenario. Un hombre que eligió amar en silencio, proteger su mundo personal y esperar el momento adecuado para dar ciertos pasos. Durante años, la vida sentimental de Adolfo Ángel fue un territorio prácticamente inaccesible para el público. En una industria donde cada detalle íntimo suele convertirse en titular, su silencio resultaba tan llamativo como intrigante. Por eso, cuando finalmente se confirmó la noticia de su matrimonio a los 61 años, la reacción fue inmediata. Sorpresa, incredulidad y una oleada de preguntas. El anuncio no llegó envuelto en escándalos ni exclusivas ruidosas. Fiel a su estilo, Adolfo eligió un camino sobrio y respetuoso. Sin grandes declaraciones previas, sin filtraciones calculadas, la información se fue conociendo poco a poco, generando un impacto aún mayor. Para muchos seguidores, el hombre que había cantado al amor durante toda su vida parecía haber esperado el momento exacto para vivirlo plenamente. Pero, ¿por qué ahora? Esa fue la pregunta que dominó conversaciones, redes sociales y medios especializados. La respuesta no se encuentra en un impulso repentino, sino en una decisión profundamente reflexionada. Adolfo siempre defendió la idea de que el amor no tiene calendario ni edad. Para él, casarse joven nunca fue una obligación, sino una posibilidad que solo debía concretarse cuando existiera verdadera certeza emocional. En sus palabras, medidas. Serenas y cargadas de significado. Dejó claro que este paso no respondía a presiones externas. No fue un gesto para cumplir expectativas sociales, ni una estrategia mediática. Fue, según él mismo explicó, el resultado de un vínculo construido con paciencia, respeto y complicidad. Un amor que no necesitó exposición para fortalecerse. La confesión de Adolfo no fue solo la confirmación de un matrimonio, sino una declaración emocional largamente contenida. Reconoció que durante muchos años priorizó su carrera, su familia y su estabilidad interior. Aprendió a conocerse, a entender sus propias necesidades y a no confundir intensidad con profundidad. Ese proceso personal fue clave para llegar, finalmente, a una relación madura y consciente. El público, acostumbrado a historias de amor fugaces en el mundo del espectáculo, recibió este anuncio como algo distinto. Para muchos, Adolfo se convirtió en un símbolo, el de alguien que demuestra que el amor verdadero no siempre se llega temprano, pero cuando llega, lo hace con fuerza y claridad. Casarse a los 61 años dejó de ser una rareza para transformarse en un mensaje poderoso. Además, esta confesión resignificó gran parte de su obra musical.
Canciones que antes se interpretaban como melancólicas o nostálgicas comenzaron a verse bajo una nueva luz, la de un hombre que siempre creyó en el amor, incluso cuando aún no lo había vivido de la forma que soñaba. Sus letras parecían haber sido una promesa a sí mismo, una espera silenciosa que finalmente encontró respuesta. Lejos de cambiar su esencia, este nuevo capítulo personal reafirmó la coherencia de Adolfo Ángel. El artista que nunca expuso su intimidad sin sentido. Fue el mismo que eligió el momento justo para hablar. Y cuando lo hizo, no fue con estridencia, sino con la honestidad que siempre lo caracterizó. Deja de ser solo una frase impactante para convertirse en una verdad emocional. Sí, hubo sorpresa. Sí, hubo boda a los 61 años. Y sí, hubo una confesión. Pero sobre todo, hubo una historia de paciencia, madurez y amor auténtico que desafió los tiempos establecidos. La historia de Adolfo Ángel no puede reducirse únicamente a una boda tardía ni a una confesión inesperada. Lo ocurrido a sus 61 años es, en realidad, el punto culminante de una vida marcada por la coherencia, la paciencia y una profunda fidelidad a sí mismo. Este último capítulo no habla solo de amor, sino de tiempo, de decisiones y de legado. Durante más de 3 décadas, Adolfo construyó una carrera sólida sin recurrir al escándalo, sin forzar titulares, ni convertir su intimidad en espectáculo. En un mundo donde la exposición constante parece obligatoria, él eligió otro camino, el del trabajo silencioso, la música honesta y el respeto por su vida personal. Esa elección, lejos de alejarlo del público, fortaleció el vínculo con sus seguidores. Su matrimonio a los 61 años no es una excepción, ni una excentricidad, sino la consecuencia lógica de una filosofía de vida. Adolfo nunca creyó en el amor como imposición social. Para él, amar significaba compartir, crecer y estar emocionalmente preparado. Su historia demuestra que no existe una edad correcta para amar, sino un momento adecuado. Este desenlace también resignifica su legado artístico. Sus canciones, cargadas de anhelo, esperanza y melancolía, adquieren ahora una nueva dimensión. Ya no se escuchan solo como relatos de pérdida o deseo, sino como el testimonio de alguien que nunca dejó de creer. La espera, lejos de ser frustración, fue parte del camino. Para sus seguidores, especialmente aquellos que han crecido escuchando su música, esta historia funciona como un espejo emocional. Muchos se reconocen en sus silencios, en sus pausas y en sus decisiones postergadas. Adolfo Ángel se convierte así en una figura que representa algo más grande que el éxito musical. La posibilidad de vivir a tu propio ritmo. En una industria obsesionada con la juventud, su historia envía un mensaje poderoso. La madurez no es el final de nada, sino muchas veces el verdadero comienzo. Casarse a los 61 años no cierra una etapa, abre una nueva, más consciente, más plena y más auténtica. Al mirar su trayectoria en conjunto, queda claro que Adolfo nunca improvisó su vida. Cada elección, tanto profesional como personal, respondió a una convicción profunda. Y es precisamente esa coherencia la que hoy le permite hablar de amor sin contradicciones, sin prisas y sin arrepentimientos. No sobre el matrimonio, sino sobre la paciencia. No sobre la edad, sino sobre la honestidad emocional. No sobre el qué dirán, sino sobre la fidelidad a uno mismo.